Ahora sabrás cuál es la habilidad suprema del Buda, que revelará tu máximo potencial. Pero, primero que nada, hay que comprender, que si el Buda estuviese vivo, apenas podríais tolerarlo. Como mucho, mostrándoos muy amables con él, podríais ir a escucharlo. Pero no creeríais que fuese un iluminado. No podrías creer que ese hombre ha conocido lo esencial, porque tendría un aspecto como el vuestro, un hombre de carne y hueso, joven o viejo, enfermo o sano, tan proclive a la muerte como vosotros mismos, igual que vosotros. Cuando siente hambre, debe comer; cuando tiene sueño, necesita una cama. Cuando está enfermo, debe descansar, igual que vosotros. Si tiene sed, bebe de la misma agua. Si tiene hambre, come del mismo pan, igual que vosotros. ¿Cómo podéis creer que ha llegado a conocer lo esencial, lo que no muere? Es difícil, casi imposible. Aunque lo intentéis, nunca sucederá, ni siquiera aunque os esforcéis, porque en lo profundo seguirá existiendo una duda. Pero ahora, 25 siglos más tarde, el Buda ya ha dejado de ser un hombre de carne y hueso. Nunca cae enfermo, nunca tiene hambre, nunca necesita comida, ni medicinas. Nunca morirá, es inmortal. El tiempo todo lo santifica, y luego olvidáis que él era igual que vosotros. Poco a poco, la imagen muerta se va convirtiendo en dorada. Cada vez más elevada, perdida en algún tipo de paraíso, de que solo podéis tener una vislumbre. Entonces podéis creer. A partir de entonces, el pasado os ronda. Si el Buda volviese de nuevo, lo rechazaríais. Por eso ahora se venera a Jesús, y no obstante, cuando estaba vivo, lo crucificaron. Vivo, lo crucificáis; muerto, lo veneráis. ¿Por qué la muerte lo convierte en alguien tan significativo, tan importante? La muerte destruye el cuerpo, y entonces se rompe el vínculo que mantenía con vosotros. Entonces podéis contar con una imagen espiritual, sin sangre, sin huesos, suprafísica. Ahora podéis imaginaros lo que queráis, y proyectar sobre él todas las cualidades que deseéis. Es difícil proyectar sobre una persona viva, porque la realidad está ahí, y él destruirá todas vuestras proyecciones. No está dispuesto a convertirse en prisionero de vuestras proyecciones. Pero una vez muerto, no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Y el Buda? Están desprotegidos frente a lo que queráis hacer, han de sufrir. Por eso se puede imaginar más con un maestro muerto, entonces le podéis conferir importancia, significado, superioridad, desapego del mundo. Pero con una persona viva resulta imposible, a menos que tengáis un corazón de fe total, y para quienes cuentan con un corazón de fe total, el Buda nunca es el cuerpo, vivo o muerto. Nunca es el cuerpo. Como penetran más, el Buda es transparente. Puede estar en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Puede vivir entre vosotros, pero no os pertenece, proviene de un lugar más elevado. Ese es el significado de un Cristo, del Hijo de Dios. Ese es el significado de un avatar, de un descenso del divino. Ese es el significado de un Buda. Viene de lo invisible, y eso solo puede percibirse con el ojo de la fe. La mente no puede verlo. Pero cuando está muerto, entonces la mente puede proyectar. Así que lo primero es que cuanto más grande es el período transcurrido, el intervalo entre vosotros y el Buda, Jesús, Mahāvīra, más libre se siente vuestra imaginación. Podéis proyectar, crear un sueño que los envuelva. Entonces se convierten en un mito, dejando de ser una realidad. Entonces podéis venerarlos y escucharlos. Pero el problema está en que cuando un Buda está vivo puede ayudaros. Cuando un Buda está vivo podéis impregnaros de su espíritu. Cuando un Buda está vivo es posible que algo sea comunicado, transferido. Pero cuando está muerto se hace cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque aquello que debe transferirse no puede hacerlo mediante el lenguaje. Si pudiera comunicarse a través del lenguaje bastaría con las escrituras, que son las palabras de un Buda. Pero no puede comunicarse a través de la palabra. La palabra es una mera excusa. El Buda os habla a vosotros. Es una excusa para crear un contacto en el plano mental. Y si sois receptivos, siempre sucede algo. Entre líneas, entre las palabras, el Buda llega a vosotros. Eso es una experiencia viva. No transfiere una teoría, sino a sí mismo. No debe comunicar una hipótesis, una filosofía, sino una experiencia viva, y eso se parece más a una capacidad que a una filosofía. Aunque sepáis cómo nadar, no podéis enseñárselo a otro mediante palabras. ¿Qué le ibais a decir? Dijeseis lo que dijeseis, no sería lo adecuado.
La única manera es llevaros al discípulo al río, para primero enseñarle cómo nadáis, a fin de darle confianza y valor, y luego pedirle que vaya hasta donde estáis vosotros. Si confía en vosotros, entonces irá. Así, poco a poco, irá pasando por la experiencia. La experiencia es lo único que enseña. Y la espiritualidad es como nadar. No se puede explicar. Se puede describir, pero la descripción será letra muerta. Se trata de una experiencia viva. Algo sucede cuando está presente alguien que tiene esa capacidad. No os la puede contar, pero podéis aprender. Y ese es el misterio, no puede enseñárosla, pero vosotros podéis aprender si sois receptivos. Así que recordadlo, depende más del discípulo y de su receptividad, que del maestro. Él está allí, presente. Vosotros debéis ser receptivos e impregnaros. Debéis ser receptivos y permitirlo. Debéis ser receptivos y dejar que os penetre. Si tenéis miedo, todo el ser se encoge. Os cerráis. Cuando estáis cerrados, el maestro puede llamar a vuestra puerta, pero no obtendrá respuesta. Y cuando más llame, más os encogeréis y asustaréis. Así que ni siquiera lo intentará, porque eso también sería una agresión. Simplemente esperará junto a la puerta. Cuando estéis abiertos y preparados, os lo podrá dar, de manera instantánea. Pero el discípulo deberá estar preparado. Esta posibilidad solo puede darse con un maestro vivo. Con un maestro muerto no se puede aprender nada. Tenéis las palabras, tenéis la Biblia. Podéis convertiros en grandes eruditos, filósofos, podéis pensar y cavilar muchas teorías sobre ello, incluso crear una teología, pero Jesús no estará ahí. Tenéis que vivir con Jesús. Su presencia es lo más significativo. La segunda cosa que hay que recordar, es que a la mente siempre le gustaron las teorías, palabras y filosofías. Es un juego que a la mente le gusta mucho, porque no se pierde nada. Por el contrario, la mente se refuerza con ellas. Cuanto más sabe, cuanta más información reúne, más siente la mente que es alguien. El problema con un maestro vivo es el siguiente: tienes que rendirte, tu ego debe disolverse. Vivir con un maestro vivo es una auténtica experiencia de muerte, hay que morir. Y no pasará nada a menos que mueras. Solo puedes renacer muriendo. Cuando dejas de estar ahí, entonces está el divino. Así que un maestro vivo, es una experiencia de muerte para la mente, un renacimiento del alma, pero una muerte del ego. Con los maestros muertos no hay manera de asustarse. La mente puede seguir jugando con expertos y autoridades, y la interpretación siempre dependerá de ti. Las teorías carecen de significado. Hay que ponérselo, y ese es el juego. Creéis que estáis leyendo la Gita, la palabra de Krishna, pero estáis equivocados. La palabra está ahí, pero ¿quién le da el significado? Vosotros. Así que toda escritura no es sino un espejo, en ella veis vuestro propio rostro. Podéis leer lo que queráis, pero como la mente es muy astuta, no escuchará nada que vaya en contra suya. Puede interpretar como mejor le convenga, y Krishna no está ahí para decir: no, eso no era lo que quise decir. Resulta que cuando Sigmund Freud estaba vivo, pero ya era muy anciano, durante el último año de su vida, reunió a todos sus discípulos, y contaba con muchos a lo largo y ancho del mundo. Había creado una importante escuela de psicoanálisis, y era venerado por ello. 20 de sus discípulos más cercanos almorzaban con él. Empezaron a discutir lo que Freud había querido decir acerca de algo, y se olvidaron por completo de que él estaba allí. Se dejaron absorber por la discusión, contradiciéndose entre sí, discutiendo unos con otros. Una teoría, 20 interpretaciones. Y eso que el maestro estaba vivo, sentado con ellos, pero se habían olvidado totalmente de él. Entonces dio un golpe sobre la mesa y dijo: solo una cosa, por favor. Todavía estoy vivo, pueden preguntarme qué es lo que quise decir. Al escucharlos, me he dado cuenta de lo que harán cuando haya muerto. Ahora estoy vivo, y no obstante nadie me pregunta qué es lo que quise decir. Y hay 20 significados distintos. Cuando esté muerto ya tendrán 200, 2000, 2 millones de significados, y ya no será posible preguntarme qué quise decir. Así es como nacen las sectas. Jesús fue un hombre sencillo, pero no tenéis más que mirar a los católicos, a los protestantes, a los cientos de sectas cristianas y a sus interpretaciones. Jesús era un hombre sencillo, el hijo de un carpintero, nunca utilizó la jerga teológica. No era un hombre de palabras, fue un hombre de experiencia. Hablaba de manera sencilla, utilizando historias, anécdotas y parábolas. Y les hablaba a los analfabetos.
Y el significado de sus palabras era sencillo. Pero fijaros, los protestantes, los católicos, sus teólogos, han sacado inmensidades de él, una montaña. No hacen más que discutir, y se han perdido tanto, que han olvidado a Jesús por completo. Cuando se olvida a un Freud todavía vivo, ¿cómo podéis recordar a un Jesús muerto? Preguntad a los hinduistas, tienen cientos de interpretaciones acerca de la Gita, y cada año se añaden nuevas, y ya nadie está de acuerdo con nadie. Y cuando leáis la Gita tendremos 1001 interpretaciones, porque la vuestra será una más. Meteréis vuestra mente en ella y la mente se sentirá reforzada por el conocimiento, por la información. La mente solo peligra frente a un maestro vivo. Entonces se halla al borde de la muerte. Escapáis de todos los Krishnas, y lleváis la Gita en la cabeza. Escapáis de Jesús, y siempre lleváis la Biblia en el bolsillo. Podéis meter la Biblia en un bolsillo, pero no podéis meter a Jesús. La Biblia os pertenece, pero con Jesús sois vosotros los que tenéis que pertenecerle. Esa es la diferencia. Podéis tener una Biblia, pero no podéis tener a Jesús. Sois vosotros los que tenéis que ser de Jesús. Y en tercer lugar, la ciencia puede escribirse, eso no representa ningún problema, porque no es una capacidad, sino una teoría. Puede escribirse porque es una descripción, no un misterio. Cuenta con leyes y principios que pueden escribirse. Y si se descifra la ley, entonces se puede saber todo. La religión no es como la ciencia, es más bien como el arte, es simbólica. La primera cosa de la que hay que darse cuenta, es de que no es realista, sino simbólica. Ahora una anécdota. En una ocasión, un hombre fue a ver a Picasso. El hombre estaba en el ejército. Echó un vistazo al estudio de Picasso, y dijo: ¡qué tontería! Todo es irreal, no hay siquiera una pintura que represente la realidad. En la realidad no podéis hallar nada parecido a la pintura de Picasso. No está ahí, solo es la sensación de realidad de Picasso. La ciencia trata de descubrir lo objetivo, el arte intenta hallar lo subjetivo en lo objetivo. Observa una flor. Si le preguntáis a un científico, se pondrá a hablaros de los componentes químicos de la flor. Desde luego que están ahí, pero no son la flor, porque esos compuestos no llevan en sí la belleza, el significado. Para hallar la belleza debéis preguntar al artista, que no os hablará de compuestos químicos ni de nada. Os dará un poema, y estará más cerca de la verdad de lo que pueda estar nunca un científico, pero no será objetivo. Picasso escuchó en silencio. El hombre era soldado, y no es de esperar que un militar pueda llegar a comprender demasiada subjetividad, pues vive en el mundo de los objetos. Más tarde siguieron hablando de otras cosas, y entonces el soldado le mostró a Picasso una fotografía de su novia, una fotografía pequeña. Picasso empezó a reírse y dijo: ¿es esta chica así de pequeña? Debe ser muy difícil hacerle el amor a una chica tan pequeña. El hombre dijo: ¿de qué hablas? Es solo una fotografía. Una fotografía no es objetiva, es simbólica. Solo representa, indica, muestra. No es una descripción, no es de proporciones exactas. Solo es una indicación, un indicio. Recordadlo, la auténtica religión se parece más al arte que a la ciencia. Y es aún más sutil que el arte, porque el arte representa lo objetivo, y la religión lo subjetivo. El arte cuenta con símbolos para manifestar el mundo objetivo. El artista pinta un retrato de una rosa, pero la rosa está ahí. La rosa de Van Gogh o la rosa de Picasso puede que no sean exactamente como la del jardín, pero siguen siendo rosas. Es posible hallar cierta similitud, se puede encontrar algo con lo que corresponde. Pero cuando el Buda habla del nirvana, no está hablando del mundo exterior. No hay nada que se corresponda con ello. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está refiriéndose a algo que esté en el mundo objetivo. El arte representa lo objetivo. El símbolo es difícil, pero aún así se puede encontrar algo en el mundo con lo que corresponde. La religión simboliza lo subjetivo, y no se puede encontrar nada parecido en el mundo. No podréis dar con el significado, a menos que os adentréis en vosotros mismos. Luego cargaréis con la palabra, pero la palabra no es la realidad. Repetiréis la palabra Dios, sin saber nada sobre Dios. ¿Qué es lo que hace un Buda? Es un artesano, saca Budas de vosotros. Al igual que un escultor martillea la piedra, cortando este y aquel pedazo, tirando lo que no es esencial, para ir descubriendo la imagen. Una imagen que ya estaba ahí. Ya estaba ahí antes de que el artista utilizase el martillo y el cincel, pero también estaba ahí todo lo no esencial.
Lo no esencial tiene que ser apartado y tirado, para que lo esencial pueda manifestarse y ser descubierto. Así pues, ¿qué es lo que hace un Buda? Sois como piedras, y él os trabajará con su martillo y su cincel, cortará todo lo que no es esencial, para que lo esencial aparezca en toda su gloria. Así nace lo que es magnífico, y el otro mundo penetra en este. Ese Buda no está trayendo nada nuevo al mundo, simplemente os está cambiando, transformando. El otro mundo ya lo traéis en vuestro interior, pero está muy mezclado con este. Se hace necesaria una separación. Una separación entre lo que es esencial y lo que no lo es. Una separación de lo que sois y de lo que poseéis. Una separación entre poseedor y posesión, de espíritu y cuerpo, de centro y periferia. Es como un arte. Ningún pintor puede explicaros cómo pintar, para eso debéis vivir con el maestro. Si vais a ver a Picasso y le preguntáis, ¿cómo pinta? Explíqueme algo, deme algunas pautas. No podrá daroslas porque no es consciente de ellas. Se trata de un fenómeno asombroso, que ocurre de forma tan inconsciente, que cuando Picasso pinta, no es consciente de ninguna regla, ni directriz, ni leyes, ni pautas. Simplemente se transforma en su pintura, deja de estar ahí, está totalmente absorbido en ella. Para observarlo hay que estar ahí, junto a él, y así es posible ver que cuando pintar deja de ser un esfuerzo consciente, cuando el inconsciente se hace cargo de todo, el pintor desaparece, y solo queda la pintura. Para sentir ese fenómeno hay que vivirlo. Entonces ya no son las manos de Picasso, sino que el Tao inconsciente, la naturaleza, es la que se ha hecho cargo de todo. Sus manos son instrumentales, trabajan como vehículos. Pero en ellas está presente otra energía. Observad pintar a Picasso, y veréis que ya no es un hombre. No es parte vuestra, se ha convertido en un creador, ya no es una criatura. Por eso cuando una pintura nace, siempre trae algo de otro mundo. Pero eso no es nada. Cuando un Buda habla, no es un orador. Cuando un Buda se mueve, no es un caminante, cuando un Buda coloca su mano sobre vuestra cabeza, no es la mano. El Tao, Dios, la existencia, o como quieras llamarlo, se ha hecho cargo de todo. Ahora la mano no es la mano de un Buda, es un instrumento. Toda la existencia está tocándoos a través de él. Es como un oficio, como el más grande de los oficios, y es tan delicado y sutil, que no puede hacerse de manera consciente, y lo único que podéis hacer, es estar cerca e impregnaros. Vale la pena que recordéis la palabra, impregnarse. Tenéis que impregnaros del Buda. Así se convierte en vuestra sangre, y fluye en vuestro interior. Su presencia debe ser absorbida, y a continuación debéis llevarla en vuestro interior. Esa es la mayor habilidad del mundo, y eso es lo que hace un Buda, sacar a un dios de un hombre. Un hombre siempre tiene tendencia a convertirse en un animal. Hacer un dios de él, cambiar su mente, sacar su máximo potencial, abandonar el ego, permitir que lo esencial suceda en él, es como llevar el océano a la gota, como dejar caer el océano en una gota. Es la destreza más elevada, la más suprema.